Y te digo, hay que aflojar un poco, porque ya están charlando en la otra mesa, no saben lo que es esto. Se me callan un poco, caramba. Que estamos al aire, por favor. Voy a llamar al archivillano. Ya estoy como en casa. ¿Vos quién vendrías a ser? A mí me gustaba mucho ella, la mala. ¿Quién? Gatúbela. Gatúbela. Sos media Gatúbela. Y la versión de Michelle Pfeiffer fue gloriosa. Sí. No, a mí me gustaría ser el Acertijo. ¿Michelle Pfeiffer hizo de Gatúbela? Sí, está bien, ¿no? Hay tres Gatúbelas, tres Gatúbelas. Sí. Hay tres Gatúbelas, la original, después está la de Michelle Pfeiffer y la última de Halle Berry, la primera Gatúbela negra que hubo en la historia de los Batman. Pero vamos con el original. No es el caso. Quiero tu mochila. En la mochila hoy traje un Batman y un Robin, o para homenajear a mi hijo, Batman y Robin, así dice Joaquín. Mi vida. Distintos. Es el de Adam West, el famoso, el que vimos todos, el que conocemos en la serie de los 60. El Batman adaptado, porque un Batman que viene de un cómic. Luego van a aparecer los otros Batmanes, como se suele decir. Pero estos dos la pasan un poco mal. ¿Querés verlo? Sí. Es una situación bastante bizarra de este Batman y Robin. Para vos, Joaquín. ¡Oh, Dios mío, es Batman! Oh. ¿Puedo ayudarlo en algo, señor? ¿Le guardo la capa? ¿En mesa de pista, Monsieur Batman? No, creo que estaré bien en la barra. No quiero llamar la atención. Un jugo de naranja, grande, por favor. Sí, señor. ¿No baila? Su jugo de naranja, señor. El Batman especial. Usted sí que sabe mover la capa, Batman. No es nada, es solo la práctica. ¿Ah, sí? Parece que mi jugo tenía droga. A prueba de nostálgicos, la mejor versión, indudablemente, de ácido absoluto. Estaban todos en la cabeza, estaban locos. Bueno, vamos a darle la bienvenida ahora a Jaime Sorín, arquitecto. Bienvenido, estoy una señora seria nuevamente, Jaime. Jaime fue decano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA, así que sabe bastante de construcción. El señor va a poder ampliar un poco qué es lo que está pasando. Y Francisco Tito Nena, legislador por el Frente para la Victoria. Bienvenido, gracias por venir, Tito. A ver, la última noticia con respecto a derrumbe tiene que ver lamentablemente con el barrio porteño de Caballito. Fue en el día de ayer, yo te contaba en el cierre del bloque anterior que eran 6 los obreros que estaban heridos. ¿Por qué está pasando tanto esto? A ver si desde la arquitectura lo puedo llegar a entender, si hay algo que se hace mal, ¿qué pasa? Desde la arquitectura no lo vamos a entender, lo vamos a entender desde lo inmobiliario, digamos, desde lo que es el mercado inmobiliario en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Con un desarrollo en los últimos años enorme, al compás también de obviamente lo que está pasando en el país, pero sin ninguna intervención del Estado de la ciudad, para controlar de qué modo se hacen las obras, o por lo menos con poca y difusa intervención del Estado. Entonces, lo que sucede es que se quiere ahorrar, las empresas están apretadas por los fideicomisos, por los inversores, desarrolladores o brokers, como se los llama ahora, están muy apretados para bajar los costos y los tiempos. Entonces, cuando uno baja demasiado los costos y no tiene en cuenta los tiempos de la construcción, que no son cualquiera, ¿no? Que son tiempos que tienen que ver con las reglas del arte, y además se introducen técnicas que no siempre están bien manejadas, bueno, suceden estas cosas, ¿no? Es decir, y después se le echa la culpa o al capataz de la obra, o al obrero, o al arquitecto, ¿no? Quizá todos tengan un poco de responsabilidad, pero la responsabilidad mayor es de aquel que tiene que ejercer el control. Entonces, en la ciudad de Buenos Aires, este gobierno se ha caracterizado, no solo en el área de construcciones, en vivienda pasa exactamente lo mismo, en salud, en educación, en dispersar los controles. Entonces, finalmente nunca se sabe quién es
desde el lado del Estado nunca se sabe quién es el responsable. A ver, Francisco, ustedes desde la legislatura, digamos, ¿pueden hacer algo? ¿Pueden elevar pedidos de mayores inspecciones, mayores controles? Nosotros ya lo hemos hecho a partir de que este no es el primer hecho. Digo, nosotros tenemos casi 15 hechos con vidas perdidas. Digo, sí. Podemos hacer un total de casi 15 o 18, entre 15 y 16 hechos de derrumbe. Digo, acá hay una falta de responsabilidad del Estado, de presencia del Estado, porque nosotros nos fijamos ahora en esto, en las aseguradoras de riesgo de trabajo, y hay casi 5.000 denuncias por la seguridad en las obras. Entonces, esto, digo, ayer la vicejefa de gobierno, María Eugenia Vidal, como de costumbre, el gobierno de Mauricio Macri, echa las culpas hacia afuera, lo que decía mala Jaime praxis recién. del constructor. Mala praxis del arquitecto, digo. Y nosotros, y el control del Estado frente a cada una de las obras, digo, y además no solamente el control, sino lo que significa la política de vivienda en la Ciudad de Buenos Aires, que en lugar de privilegiar la inversión, el control sobre las obras privadas, también generar políticas desde la Ciudad de Buenos Aires de construcción de viviendas sociales. En este caso, el derrumbe de ayer, la información señala que estaba habilitada la obra y había tenido 10 inspecciones de parte del gobierno de la ciudad. Paralelamente, la UOCRA había hecho también denuncias por falta de medidas de seguridad laborales. Ahora, ¿cómo se entiende que la obra está controlada o tuvo controles formales por lo menos? ¿Se controla mal o hay una sensación de que, digamos, los controles son para marcar un papel y tener el resguardo de decir esto una vez que ocurren los hechos? Digo, en todos los hechos, en general, digo, el 28 de marzo la Unión Obrera de la Construcción presentó el reclamo sobre los problemas de seguridad en los obreros, inclusive en el tema de la utilización de los materiales no aptos para la construcción, que esto también tiene que ver con lo que planteaba Jaime, digo, con este negocio inmobiliario, con una cuestión de la inversión de los grupos económicos en ladrillos, digo, lo que hoy es la locura toda esta del dólar. Mientras tanto, en la Ciudad de Buenos Aires, dicho por el propio Mauricio Macri, en el inicio, en el 1 de marzo, con el déficit habitacional en la Ciudad de Buenos Aires y sin la problemática, no solamente del control, sino de revertir la problemática de vivienda, digo, y hoy lo tenemos en los sectores en donde el Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires tiene una subejecución presupuestaria en donde hoy no se resuelven los problemas de vivienda, y estas viviendas de alta gama que se están haciendo, tanto en Puerto Madero como en Almagro, como en Caballito, y en donde organizaciones sociales salen a reclamar en el tema de basta de construir, porque en general muchas de ellas después están vacías. Sí, además suelen ser, no sé si en el caso de Puerto Madero, que ahí sí están vacías, pero digamos, tanto en Caballito, en Palermo, en fin, lugares donde hay un boom de construcción, los vecinos salen a defender lo que es la calidad de vida que tienen en el barrio, determinadas construcciones que se tiran abajo y que no deberían ser tiradas abajo, y hay una cuestión económica en cuanto hasta el alquiler de equipos. Jaime, que vos lo debes conocer mucho mejor que yo, que hacen laburar mucho más rápido de lo que tienen que hacer para poder ahorrar plata, justamente, y entonces se apura el material, como decía Jaime, y ahí es donde viene el desastre. Sí, aparte del tema de lo que vos comentabas, ¿no? Uno puede hacer fiscalizaciones todos los días si quiere. Ahora, si vos la fiscalización que haces, después vos haces un acta, ¿y ese acta dónde va a parar? Claro. ¿Quién controla que se hizo ese acta? ¿Quién le dice o lo llama al arquitecto o a la empresa constructora y le dice, mire, acá usted está haciendo esto? Nada. Entonces, si eso va a parar a un cajón, ¿para qué hacemos las inspecciones? No sirve para nada. Entonces, eso es lo que hay que cambiar. El boom económico es todo el país, y en los centros urbanos hay mucha construcción. En Buenos Aires, en la capital federal, hay mucha construcción, pero también hay mucha construcción en Rosario y hay mucha construcción en Córdoba. Acá tenemos un listado que preparó la producción impactante sobre la cantidad de derrumbes durante toda la gestión de Mauricio Macri. Y yendo a lo primero que decía Sorín, es en Córdoba y en Rosario también pasa lo mismo. No. Hay tantos derrumbes, hay tantos accidentes. No, pero también hay algunos problemas en la Ciudad de Buenos Aires que tienen que ver con excavar muchos sótanos. Uno tiene un límite de las cosas que puede hacer
con la maquinaria que tiene y en el tiempo que tiene. Entonces, como acá hay un problema de garaje, de estacionamiento enorme, se está yendo muy para abajo, se están utilizando máquinas que no son para los terrenos que están entre medianeras, las construcciones de los costados son construcciones muy antiguas, y bueno, y entonces se pasan estas cosas, porque ¿no hay, normalmente se va a caer. condiciones o reglamentaciones que hay que cumplir para evitar que este tipo de, por ejemplo, el tipo de máquina que se tiene que utilizar para hacer un pozo más profundo, o cómo tienen que estar las medianeras para evitar que se derrumben? Supongo, como técnico, como tiene que haber como lineamientos a seguir de buena praxis. No, bueno, no. El código te dice cómo se tienen que hacer determinadas cosas. Vos tenés que presentar los planos de acuerdo a eso. Ahora, nadie te dice qué máquina tenés que usar, porque eso cambia además todo el tiempo. Entonces, además, también hay otro tema. Los inspectores, muchos se recibieron en la facultad de Ingeniería y Arquitectura hace muchos años, y la construcción cambió bastante. Entonces, hay que dar también capacitación a todo eso, hay que incluir más inspectores que estén bien capacitados y para distintas etapas de la obra. Pero quiero volver un poco a lo anterior, digo Rosario y Córdoba, y si querés lo amplío para por ahí hacer más gráfico. En muchos países se construye. Y no todos hay derrumbes cada tanto, digamos. En la Ciudad de Buenos Aires, ¿qué pasa? Porque ahí hay algo que es sintomático, porque puede haber un derrumbe, puede haber una vez una negligencia, puede haber una vez un accidente, puede haber... Sí, sí. Pero cuando uno ve si en 5 años hubo 40 derrumbes, bueno, sí, algo está pasando. A ver, digo, vos fijate, Alfredo, digo, en esto de que se advirtió al gobierno porteño casi 5.000 irregularidades en obras en construcción. ¿Sabes cuánto el gobierno ha ido a controlar? El 2.4%. Es decir, no hay un seguimiento con respecto a la creación de estas obras inmobiliarias. Entonces, digo, cuando uno privilegia el negocio inmobiliario por encima de las necesidades que hay en la Ciudad de Buenos Aires, ocurren estas cosas. Digo, no, para nosotros, digo, esto es lo que está diciendo, la formación de los inspectores, porque si no son los inspectores que no fueron, o el inspector que dejó el papel en una oficina, la cuestión burocrática. Acá tiene que haber una agencia gubernamental de control que debe hacerse cargo de esto, y un gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que debe ser aquel que pueda ir a cada una de estas obras, digo, porque, digo, no es tan grande la Ciudad de Buenos Aires, digo, en esto tengamos en claro y sabemos, digo, y están trabajando. Y en esto, Federica, yo te quiero decir también, digo, en Puerto Madero quizás no hay una falta de utilización de los departamentos, pero también en Almagro, en Caballito, muchas de estas unidades que son de alta gama no son accesibles ni para los jóvenes ni para la clase media, y muchas de ellas quedan. Entonces, frente a esto, se privilegia el boom inmobiliario, las grandes empresas, y no se privilegian las políticas públicas de vivienda en la Ciudad de Buenos Aires. Yo te agregaría algo sobre esto, ¿no? Entre el 70 y el 80% de lo que se construye en la ciudad son departamentos de un ambiente, o de un ambiente y un dormitorio, un living y un dormitorio. Ahí no puede ir a vivir mucha familia, no, digamos. Bueno, eso tiene que ver con lo que él está diciendo, con lo cual te demuestra que esto es simplemente especulación. Es decir, en vez de dejar el dinero en el banco o ponerlo en una actividad más productiva, se pone en esto y se lo deja vacío. El último censo, yo no sé si está todo bien, pero el último censo dio 300 y pico de mil viviendas vacías en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno. Hago una pregunta, ¿de qué manera, si es que existe, tiene un vecino para avivarse de que hay algo que no está funcionando bien? Digo, ayer fue lo de Caballito, el año pasado tuvimos el desastre de un edificio que se derrumbó, que realmente que hubiera un solo muerto fue casi milagroso. Gente que todavía está resolviendo su tema de vivienda, o sea, acá las cosas se olvidan rápido también. ¿Hay algunas señales, hay algún patrón, hay algo que uno puede hacer como para cuidarse? Siempre que hubo un derrumbe, antes hubo algún vecino que avisó que estaba pasando algo. Porque no se caen las cosas de golpe. Además, no se caen los edificios. ¿No? Pues el sindicato viene haciendo seguimiento de las obras. Aparte no se caen los edificios, digamos. No lo que es repentino, aparece una grieta primero. En general lo que está pasando son con las... moviendo, claro, ¿no? son en las primeras etapas de la obra, que son en las excavaciones, cuando casi no se ve el edificio. Esto de ayer, se cayó una medianera que tenía 5 metros de altura. Digamos. El inspector que fue debía haber visto, supongo que lo habrá visto. El vecino avisó.
Y bueno, pasa que no hay control o nadie va a mirarlo. ¿Es política de controlar o es falta de ponerlo en la agenda solamente como un voluntad tema política, prioritario? no es solo voluntad política, sino la gestión, digo, porque en esto también hay que marcar en el tema de la gestión de gobierno, porque acá nos quieren mostrar que este gobierno de la ciudad tiene gestión, que avanza, digo, y esto es un problema de gestión, de administración, de cómo el gobierno de la ciudad avanza sobre cada una de las cuestiones, porque si no nos quieren mostrar estas cuestiones que nosotros gestionamos y planteamos todas las cuestiones, no, este es un problema de gestión, de administración pública, de presencia del Estado y de formación de estos inspectores, digo, que están trabajando y que están trabajando a destajo en muchos de estos lugares, porque también faltan inspectores para poder ir a hacer el control de cada una de las obras. Sí, yo te voy a agregar algo de lo de ayer, ¿no? La ley que aprobaron ustedes en el año 2010, que se reglamentó recién un año después. Un año después. ¿No? ¿A qué ley te referís? Es una ley que tiene que ver con las excavaciones y las inspecciones necesarias en la etapa de excavación. Obliga a que cuando vos presentás los planos tenés que presentar una foto de las medianeras linderas, ¿no? En esa foto, que se supone que han presentado porque la obra tenía plano registrado, esa medianera se debía ver. El inspector que tenía que ir ahí, si tenía suficiente formación, ya iba sabiendo que ahí iba a tener que ver, ahí tenía un problema. Y cuando llegó tenía que haber marcado, mire, al profesional que estaba o al capataz, esto de acá no lo hagan sin apuntalar, sin esto, sin esto, sin esto. Ahora, evidentemente acá nadie dijo nada de todo Pero eso. también, a ver, con todo lo que estás marcando vos también hay una cuestión que es clave, que se habla de un inspector como si fuera una tarea menor, y el inspector en definitiva es quien es el responsable. No puede ser que no haya reválidas o actualizaciones como tiene cualquier profesional de la salud, por ejemplo, en fin, que sería lógico, con el avance técnico solamente sería lógico que las tuvieran. ¿No las tienen? No, vos una vez que te Pero recibís... en base a lo que ustedes están diciendo, digamos, uno deduce, no hago ninguna afirmación, deduzco. Digamos, ahí hay corrupción, hay coima, porque si no, digamos, ¿cómo se puede entender, digamos, ese sistema? Digo, Ojo, están es una deducción, yo no lo estoy afirmando. No solamente es una deducción, sino yo creo que además, digo que por ahí puede existir en algunos casos de esto, digo, pero también es la falta de control en esto y la falta de formación. Digo, cuando hay una agencia gubernamental de control, hay una explosión inmobiliaria, está avanzando tanto en cada una de estas cuestiones, debe haber políticas de Estados que controlen esto. Y hoy no hay políticas de Estados que controlen esto, sino que hay políticas del gobierno que están favoreciendo a los grandes grupos inmobiliarios. No, aparte, es muy probable que el inspector, cuando levantó el acta, fue y dijo, mira, en esta obra está pasando tal cosa, y se lo dio a la persona que tiene que tomar medidas, porque el inspector no puede tomar medidas. En Bartolomé Mitre, este edificio que se cayó, los inspectores habían marcado que era lo que estaba pasando. Sí, bueno, y en el expediente estaba. Pero tiene que ser más rápido. Bueno, no es que sea más rápido, tiene que haber alguien. Tiene que haber alguien que no... Bueno, eso pasa porque yo te estaba comentando antes. Está tan compartimentado y tan dividido los organismos de control que uno va, el otro trae, pone dentro de un cajón y nadie se ocupa de ver realmente cuál es el efecto final de esa inspección. Sí, porque hay si algo no, que no funciona, claramente. Jaime, muchísimas gracias. Francisco, muchas gracias. Bloque que viene, ¿qué tenemos? A ver qué tenemos. Tenemos gente amonestada por varias razones. Hay una alumna amonestada por haber mencionado el Día de la Memoria en un acto. Y hay un docente amenazado por haber hablado de Rodolfo Walsh en clase. Sí, aunque no lo creas, ya venimos.